Muy buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Este es el único programa en donde se hace eso, donde se analizan los datos y se extraen conclusiones racionales y lógicas, sin sesgos ideológicos de derecha, de centro o de izquierda. Esa izquierda, esa derecha y ese centro han estado destruyendo infinidad de países y en este momento el mundo entero, la economía mundial está a punto de resquebrajarse, de desplomarse, de derrumbarse por esas dos inocuas, inconsistentes, incoherentes, incompetentes, ineptas doctrinas económicas que hasta la fecha han sistemáticamente fracasado en todos los países. Alguien podría decir, la derecha, bueno, hay algunos países que son países desarrollados, la gente vive en su inmensa mayoría bien, quiere decir que el capitalismo funciona. No, solo quiere decir que el capitalismo es menos infuncional que el socialismo, es menos inepto para generar rápido crecimiento económico. La inmensa mayoría de las veces no puede generar rápido crecimiento económico y de vez en cuando genera. Por ejemplo, los últimos 500 años en Europa Occidental, solo en los últimos 200 años hubieron tasas respetables, lo mismo en los Estados Unidos, pese a que el capitalismo prevaleció durante todo el periodo. Pero aquí de lo que se trata es de tratar de analizar esta situación en este momento. Hoy nuevamente se están derrumbando las bolsas de valores en todos lados, en Europa, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en los países desarrollados publican nuevas estadísticas casi a diario. Salen estadísticas cada semana y son de varias cosas. Unas son de producción industrial, otra es de servicios, otra es de consumo, otra es de Producto Interno Bruto, otra es de inflación, etc. Entonces, esta semana, el lunes, Francia publicó estadísticas que mostraban que su segundo trimestre del 2011 la economía se estancó completamente, 0.1%, 0.1, cero, pues. Cero, estancada completamente la economía, pero el martes publicó Alemania era, decían hasta hace unas semanas, la locomotiva de Europa, era el país de las grandes economías de Europa la que estaba creciendo más rápido, y decía, mientras Alemania crezca rápido, por lo menos la Unión Europea como conjunto no se va a desplomar, pero el martes publicaron estadísticas y está completamente estancada. 0.3%, es cero, 0.3% en el segundo trimestre, cero, del Producto Interno Bruto de Alemania. Está estancada Francia, está estancada Alemania, está estancada los Estados Unidos. En los Estados Unidos, que es el que más nos preocupa a los hondureños, porque este país tiene un vínculo tan estrecho en cuanto a exportaciones, importaciones, ayuda exterior y tantas otras cosas con Honduras. En los últimos 40 años en los Estados Unidos, de las últimas 12 veces que hubo un estancamiento, en 10 de ellas hubo una recesión, no quiere decir que se terminó de hundir. Un estancamiento es que no está creciendo ni está decreciendo. Ya es malo porque los Estados Unidos necesitan un mínimo de 3% para que el desempleo no aumente y un mínimo de 4% para que disminuya. Entonces, ya están mal. Y ya Honduras está sufriendo los efectos, los percances de ese estancamiento de los Estados Unidos. Pero ahora se agrava con Europa, ya oficial, Europa está plenamente estancada. Las estadísticas que presentamos la semana pasada eran proyecciones, dado una gran cantidad de datos, era lo más probable, y los datos oficiales hoy de Europa corroboran lo que afirmamos la semana pasada. Haciendo inferencias lógicas, deducciones racionales. Entonces, miramos esta situación. Japón también publicó estadísticas esta semana y sigue la recesión. Ahí no están estancados, ahí ya están en recesión. Los últimos 3 trimestres dijeron que era por el tsunami. Nada, papá, empezó antes del tsunami. El tsunami probablemente lo agravó, pero estos últimos 3 meses ya sin tsunami y sigue la economía en recesión, en cifras negativas. Entonces no hay por dónde escaparse. China, India y Brasil, las otras economías emergentes
están viendo una desaceleración, no grave hasta el momento, pero sí está desacelerando la economía. Entonces, de todas maneras, los países casi no tenemos vínculos con ellos, el que importa es los Estados Unidos. Y hoy se volvieron locas nuevamente la Bolsa de Valores de Nueva York, porque el Nasdaq, el Standard & Poor's, todo eso, ¿por qué? Porque las cifras que sacaron los Estados Unidos hoy, la producción industrial negativa, una región de los Estados Unidos, el Midwest de la costa este, en recesión ya. Nueva York sacó el viernes estadística en recesión ya, la producción industrial negativo. Esto no se mira para nada bien. Yo vaticiné eso ya 2 años y medio. El día siguiente que Obama llegó al poder, dije que este tipo iba a ser de los peores presidentes en materia económica y está probando ser el peor en los últimos 80 años. Yo vaticino que sus 4 años van a ser los peores de los últimos 80 años. Pero quién sabe, esta recesión pudiera golpear lo más duro porque ya no tienen un mecanismo de contracción, un mecanismo para luchar contra ella. El mecanismo del gasto adicional, del impulso keynesiano, ya no lo van a poder invertir porque ya no lo van a poder implementar porque ya lo gastaron. Es como decir, ese cohete ya lo quemaron. Entonces esta vez probablemente el hundimiento no va a ser 3, sino que menos todavía. No sabemos, dejémoslo en 3. Pero si es 3, entonces Honduras se hunde en -3 también. Como en el 2009 vamos a ver un gigantesco aumento del desempleo. ¿Qué puede hacer este gobierno? Pues seguro que no, continuar con la gente y con las políticas que han estado hasta la fecha. Ya vemos que ellos no pueden gerenciar una economía ni siquiera a un nivel aceptablemente bueno, no digamos crecimiento impresionante. Yo puedo generar 30% de crecimiento anual. No hay nadie en el planeta entero que tenga mayores conocimientos y no me creen. Vean muchas veces ese debate con Paul Romer hace unas semanas que lo tenemos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón. Bueno, el tema de hoy es fundamentalmente el de la salud. ¿Por qué? Porque hace unas semanas había estado ese tema, se murieron varias personas en el hospital escuela, repentinamente, sin una justificación racional. En realidad las causas siempre son las mismas. La salud en Honduras, sobre todo en los hospitales públicos, es catastrófica. Entonces, para que entendamos qué tan catastrófica es, queremos hacer unas comparaciones con otros países y tenemos unas estadísticas preparadas para que comparemos con 2 países. Esta vez las simplificamos porque queremos comparar con los Estados Unidos y con Singapur. Así que así nos muestran las estadísticas sobre los datos básicos de salud. Y ya pueden ver la media de vida, la esperanza de vida al nacer. Para el 2000, ahí quedémonos, estábamos bien, quedémonos en la primera estadística, por favor. Ahí, gracias. Entonces, miramos en rojo la media de vida y esta es en promedio lo que en el 2010 los hondureños esperaban vivir, 70 años en promedio, los Estados Unidos de 8 años más, y en Singapur es 5 años más que en los Estados Unidos y 13 años más que en Honduras. Si miramos la otra estadística de salud, la segunda más importante, que es mortalidad infantil. Quedémonos en la estadística que estábamos viendo, por favor. Quedémonos ahí fijos y hasta que yo pida pasamos a la segunda. Gracias. Entonces, ahí miramos en azul que el año pasado de cada 1000 nacidos vivos en Honduras, se murieron 25. En los Estados Unidos se murieron 5 durante ese primer año de vida. Ese primer año de vida que es el más, de lo más difícil para el ser humano. El ser humano es muy frágil en el momento. Y Singapur solo 2. No hay nadie en el planeta que lo tenga más bajo que Singapur. Entonces, miramos que Singapur le lleva una gran ventaja a los Estados Unidos y a Honduras. Pero a los Estados Unidos, porque es el país que atrae tanto a los hondureños y que ya más de 1 millón de hondureños se han fugado, han emigrado, han pedido asilo
dado la incompetencia y la ineptitud económica en materia económica de todos los gobernantes que ha tenido Honduras hasta la fecha y que la han condenado a una situación catastrófica en los hospitales públicos. Entonces, regresemos al estudio. Este es un fenómeno que vemos a nivel mundial. Miramos que la región del mundo que tiene los niveles de salud, por ejemplo, media de vida, mortalidad infantil, la peor en el planeta. Hay como 10 regiones en el mundo. La peor es el África subsahariana, esa África negra, con una población negra, negroide. Y miramos que ahí esa es la región más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque ha tenido las tasas de crecimiento más lentos en el curso de los últimos siglos. Por consiguiente, los niveles de vida, los salarios son los más bajos, el desempleo es el más alto a nivel mundial y la gente no tiene para comprar medicina, no hay dinero para del Estado para hacer hospitales públicos, la gente no tiene dinero para ir a hospitales privados. Bueno, entonces sabemos que hay una estrecha correlación entre subdesarrollo económico, entre tasas de crecimiento económico y pobreza y salud, perdón, decir, entre más lentas las tasas de crecimiento, más pobreza, más desempleo y entre más de eso, más salud. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón, donde, si ponen ahí por favor, Dr. Carlos Savillón, donde pueden encontrar este video y otros tantos para que puedan estudiar estas cifras con detenimiento y toda esta información que no la conocen ni siquiera los mejores del mundo. Cada vez que se le ha presentado hay infinidad de profesores de Europa y los Estados Unidos quedan mudos, quedan sin tener una respuesta, como quedó Paul Romer. Entonces, los incitamos a ir ahí y a darle me gusta, porque les tiene que gustar. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar explicando este vínculo entre desarrollo económico y salud, que es el único realmente que importa para que un país pueda gozar de excelentes niveles de salud. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en su único programa de análisis científico de Latinoamérica y el mundo y estamos hablando de ese vínculo entre tasas de crecimiento económico y salud. Entonces, efectivamente, a mayor desarrollo económico, mayor salud. Y miramos, tenemos unas segundas estadísticas ahí en verde sobre ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el nivel de desarrollo económico que ha alcanzado un país como resultado de las tasas de crecimiento acumuladas en los últimos siglos, sobre todo los últimos 2 siglos, porque el mundo antes del siglo XIX no vio tasas de crecimiento significativas en ningún país del mundo. Entonces miramos que hoy día, bueno, el año pasado, que es la última estadística valable, Honduras tuvo en promedio, cada hondureño en promedio le entró durante todo el año $4,000 en promedio, una media, obviamente, hubieron grandes diferencias de ingresos, Honduras incluso tiene las diferencias de ingresos más altas del mundo, pero esa es una media, y los Estados Unidos fue 47,000, casi 12 veces más, y Singapur fue 62,000, casi, ¿cuántas veces más? Como 16, 17 veces más, bueno, muchísimo más, pero el punto es que ahí los datos coinciden, Singapur es el más rico y por ende el que tiene la mejor salud. Estados Unidos Honduras es un país pobre y tiene mala salud. Los Estados Unidos es un país rico y casi 12 veces más rico que Honduras y tiene una mucho mejor salud. Y Singapur es más rico que los Estados Unidos y tiene una mejor salud que los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eso es cierto. Regresemos al estudio. Entonces, ahí vemos la correlación muy estrecha, entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos ricos? Pues creciendo a 30% anual. ¿Quién puede crecer a 30% anual? En el planeta entero, solo yo puedo respaldar eso con datos. Y nadie me puede refutar. Pero el punto es que, para todos aquellos que no quieren tener que ver conmigo, el punto es que la historia de la humanidad muestra que
hay una correlación bien estrecha entre la inteligencia de los gobernantes, o sea, el presidente sobre todo, pero también los que van detrás de él. O sea, en primera instancia el presidente y después los que van detrás, ministros, viceministros, diputados, presidentes del Congreso, magistrados de la Corte Suprema, etcétera. Ese andamiaje, esa estructura de poder, toda, en la medida en que son más inteligentes todos ellos, más rápido tiende a ser la tasa de crecimiento. No siempre, pero en 80% de las veces ese es el caso. Entonces, miramos África, que efectivamente tiene los peores niveles de pobreza y los peores niveles de salud, y miramos que es gobernada de la manera más estúpida posible. Tienen los gobernantes en este momento y en los últimos 200 años, ha tenido los gobernantes con las más bajas formación académica, con la más baja formación universitaria y con gente que brilla por su irracionalidad, por su violencia. El hecho que una persona recurra a la violencia es un signo de bajas capacidades mentales, porque ese es el lenguaje de los animales, que no tienen ninguna capacidad de raciocinio. Y África es el lugar más violento. Los gobernantes se mantienen en el poder 10, 20, 30, 40 años, reprimiendo, brutalizando a su población de una manera salvaje. Entonces miramos que hay una fuerte correlación entre inteligencia del gobernante y rápido crecimiento económico, poniendo a la gente más inteligente y más competente en su respectivo puesto, como hicieron en Singapur, que ha sido gobernado los últimos 50 años de independencia por únicamente 3 personas, todos ellos altamente estudiados en las mejores universidades de Honduras, del mundo, y en el campo de economía, administración pública, las áreas que competen, miramos que el país pues ha logrado cosas increíbles como tener los mejores niveles de salud del planeta entero, pese a que no tiene ningún recurso natural, pese a que no tiene agricultura, pese a que no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene carbón, no tiene diamantes, no tiene piedras preciosas de ningún tipo, no tiene nada, pero sí tiene gobernantes preparados, inteligentes y estudiados. Sí tiene un sistema político donde no dejan a cualquier idiota llegar al poder, no dejan a cualquier incompetente e inepto, a cualquier mega corrupto que tiene un historial de corrupción tan largo como la cola de un dragón chino. No dejan a esa gente. El sistema está estructurado para que esa basura, para que esos buenos para nada no puedan llegar. Pero en Latinoamérica está estructurado el sistema para que solo lleguen esos buenos para nada. Entonces, no obstante, hay un elemento, no solo hay que entre más inteligente y más preparado, más rápido es la tasa de crecimiento, que no ocurra siempre, pero ocurre como 80%. ¿A qué se le apuesta? Hombre, si ustedes van a las carreras de caballo, o esas de perros, de Greyhound, esos famosos perros de raza Greyhound, ¿ustedes a quién le apuestan? Si ven y le dicen que el caballo número tal ha ganado 80% de las veces en los últimos 5 años, ¿a quién le van a apostar? Es ridículo apostarle el 20% del resto de los otros caballos que gana irregularmente, cuando tal vez el otro está enfermo, cuando, qué sé yo, está deprimido porque se le murió un pariente. Los animales también se deprimen por la muerte de un pariente, para quienes no saben eso. Sobre todo mamíferos con cerebros relativamente complejos, como un caballo, un perro u otros, o incluso una vaca. Pero bueno, el punto es que se le apuesta a lo que tiene más probabilidad, no a lo que tiene menos. Es ridículo estarle apostando a eso. ¿Quién va al hospital y le dice al médico, mire, este tipo de cáncer lo curamos únicamente en 60% de las veces? Y la alternativa es, no hay alternativa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacen ustedes? Le apuestan al caballo, le apuestan a ese tratamiento, aún si tienen que venderla al carro, la casa, todo. Agotan sus cuentas bancarias, se van y lo agotan, porque mejor apostarle a 60 que a 0. Y eso es lo que están haciendo cuando le apuestan a estos buenos para nada, que son unos mega corruptos y por encima de eso no han estudiado a veces nada. Cuando no han estudiado algo es un poquito de algo que no tiene nada que ver con crecimiento económico. Pero bueno, sigamos aquí hablando sobre la inteligencia y las virtudes de los gobernantes inteligentes, porque les vamos a mostrar unas estadísticas que muestran que tener gobernantes inteligentes no solo
le pone más dinero en los bolsillos a todos los habitantes de un país. Sí, y también le mete más dinero en las arcas del Estado, lo que le permite poder hacer mejores hospitales, sino que le permite hacer más. Pero primero queremos mostrar unas fotos de unos hospitales en los Estados Unidos y en Honduras. Este es el hospital infantil de Cincinnati. Y lo miran, pues, mucho mejor que los hospitales aquí en Honduras, pero a mí no me impresiona el edificio. No sé si a ustedes, pero a mí no. Este hospital es el Hospital Materno Infantil de San Luis, Missouri. Ya se mira más imponente, pero de día se mira menos imponente. Es como Tegucigalpa de noche, porque no puede ver uno todos los desastres que han hecho estos ineptos. No se mira tan fea, pero de día se mira horrible. Este es el famoso, la famosa Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, y tampoco se mira muy imponente, pero definitivamente es de los centros de salud los mejores del mundo. Y este es el hospital universitario, el de la izquierda, el Hospital Universitario de Nueva York de la prestigiosa Universidad de Columbia, y el otro es el Hospital Universitario de la prestigiosa Universidad de Cornell. Pero aún así no me dejan boquiabierto. Este, en cambio, es un hospital materno infantil de Singapur. Este sí me deja con la boca abierta, parece nave espacial. De ahí el que sigue es también otro hospital de Singapur y se mira mucho más imponente que los que acabamos de ver en los Estados Unidos. Y el que sigue igual es otro más reacio, más elegante y con mejor equipo y con mejores médicos en los Estados Unidos que los de los Estados Unidos. Y miren lo que está pasando en los Estados Unidos, como este inútil de Obama, o lo genera estancamiento económico, están cerrando. Este es otro hospital de Singapur que parece que nave espacial que ya va a despegar, donde la gente recibe mejor atención médica que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos cada vez tienen que hacer más colas, regresemos al estudio, cada vez tienen que hacer más colas en los hospitales públicos, pero como el inútil de Obama no puede más que generar estancamiento como un individuo con bajas capacidades cerebrales. ¿Por qué? Porque un individuo que su única política es repartir bonos, pues. Vamos a socializar la medicina. Es la única política que tiene. Ahorita está dando manotadas de ahogados, no tiene política económica, no tiene nada. Entonces, claro, quien se pone a regalar hunde al país inevitablemente. Lo hunde, es inevitable. Es como que alguien le deja al abuelito un montón de dinero en el banco y viene y solo está gastándolo. Aún si es en salud y en pagar la renta y cosas, y no se compra una mansión, aún así lo va a agotar. Si no le invierte y no pone un negocio, se pone a trabajar duramente, si no le invierte en educación, si no se pone a trabajar, lo va a agotar el poquito dinero que tiene. O lo que está haciendo Obama, eso se está repartiendo. Entonces, en los Estados Unidos, no solo es que cada vez las colas van más largas en los hospitales públicos, porque hay menos médicos, etcétera, los están recargando, sino que están cerrando hospitales porque el Estado cada vez tiene más dinero, porque como están yendo cada vez más empresas a la quiebra, pagan menos impuestos, hay más desempleados, pagan menos impuestos, le entra menos el Estado y no tiene con qué financiar los hospitales públicos que los habían creado en épocas pasadas, en épocas cuando hubo mejores tasas de crecimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a poder encontrar este y otros videos, sobre todo ese impresionante video con Paul Romer, en donde debatimos y le refuté todo. Y como me decía un amigo el otro día, yo sentí que lo pudo haber machacado en muchas cosas, y yo le digo, sí, no lo machaqué porque no quería que se me fuera, pero al final, cabo, se dio a la fuga el hombre porque ya no podía contestar, se metía en una red, se enredaba sin cada vez que le hacía una pregunta. Entonces también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que lo pueden encontrar en librería Guaymura de Tegucigalpa, y donde encuentran estos temas y muchos otros. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con información más importante sobre este tema, cómo Honduras podría llegar a tener en 4 años una salud tan buena
como la que tiene Singapur, que es mucho mejor que la de los Estados Unidos y que es mejor, que es la mejor del mundo. Así que no se vean que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Análisis, el único programa científico de noticias de Latinoamérica y del mundo. Y estamos hablando de ese estrecho vínculo entre inteligencia, rápido crecimiento económico, inteligencia del gobernante, de los gobernantes, rápido crecimiento económico y excelente salud. Entonces, miramos esas estadísticas muy contundentes, muy claras, que ustedes las pueden verificar. Ustedes tienen que ir a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la más grande autoridad, la más alta autoridad en el mundo sobre salud mundial. No tienen que irse a las estadísticas de la CIA, que tiene un excelente equipo de estadísticas, de economistas elaborando datos estadísticos de todos los países del mundo, las del Banco Mundial, y poner la junta y van a ver que encajan los datos y el argumento que les estoy presentando. Pero queríamos mostrar unas estadísticas muy interesantes que muestran algo que va más allá. Y miren estas estadísticas. Gastos por persona en salud. Y miramos que como Honduras es un país tercermundista, el tercer más pobre de todo el continente americano después de Haití y Nicaragua. Entonces, evidente que en Honduras se gasta poco en salud, ya sea tanto el Estado, así como es las personas individuales, porque las personas tienen poco dinero en su bolsillo, las empresas tienen poco dinero, pagan pocos impuestos, el Estado le recibe poco dinero, por encima de eso se lo roban por toneladas. Entonces, el gasto público y privado en salud en el año pasado, en el 2010, fue pequeño, fue bajo, fue apenas de 300 por persona. Cada persona en promedio se gastaron $300, por eso ponemos el signo del dólar ahí, la moneda más internacional del mundo, que cada vez pierde más valor por la ineptitud de quienes están gobernando los Estados Unidos en este momento. Y después miramos que aquí ya los datos no encajan. Los Estados Unidos es mucho menos rico que Singapur. Vimos que el ingreso per cápita de los Estados Unidos es mucho más bajo. Es rico, pero es mucho menos rico que Singapur. Y más así miramos que en Singapur están gastando menos. Están gastando mucho menos en salud. No solo es que menos, es que mucho menos en salud. Mucho más en Honduras, pero mucho menos que los Estados Unidos. Y aún así, están obteniendo una mucho, pero mucho mejor salud. Lo que más, la mejor salud del mundo. ¿Y qué encontramos? Fenómeno interesantísimo. Regresemos al estudio. Un fenómeno interesantísimo porque encontramos algo que pasa, que excede los límites de esa tesis que estamos sosteniendo, que prácticamente nadie en el planeta la sostiene con tanta claridad. El vínculo entre desarrollo económico y salud, esa más o menos la tienen claro muchos gobiernos, pero el Banco Mundial, ni siquiera el Banco Mundial la tiene claro. El Banco Mundial en los últimos 15, 20 años ha estado argumentando que hay que invertir más en salud, le dice a los gobiernos, porque una persona saludable puede trabajar mejor, es más productiva y entonces eso va a acelerar la tasa de crecimiento económico. Nunca hemos visto eso a nivel mundial. Es por eso que vimos hace 200 años cuando países como Gran Bretaña comenzaron, o los Estados Unidos comenzaron por primera vez a tener tasas de crecimiento de 3, a veces 4% anual por una década entera, y vimos que entonces la media de vida era apenas como de 25 años. O sea, mucho peor que la de Honduras actualmente. Si Honduras en este momento está refrenada en su crecimiento económico porque la media de vida es 70, quiere decir que hace 200 años en los Estados Unidos y en Gran Bretaña no debieron de haber crecido a 3, 4% nada, debieron de haber crecido a 1, a menos todavía, porque la gente estaba muriendo todo el tiempo. Aquí Honduras tiene excelente salud comparada a la de hace 200 años en los países. Más aún así crecieron. Y para mediados del siglo XIX en los Estados Unidos están creciendo a 5% y para final del siglo XIX están creciendo a 8% anual. Pese a que la media de vida apenas era de 40 años. ¿Cómo es posible eso? Porque no tiene nada que ver la salud de las personas con rápido crecimiento. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el gobernante, con poner gente muy inteligente, preparada y sobre todo muy estudiada en el área que compete en economía y más particularmente en crecimiento económico para generar rápido crecimiento económico. ¿Cuándo se genera el rápido crecimiento? Automáticamente la salud se mejora. Ese es el vínculo causa-efecto. Ese no lo tiene claro nadie.
Nosotros sí, yo soy el único que lo tiene, no lo he oído en ningún lugar del mundo. Lo refutamos por todos lados, un montón de profesores tontos en Europa y los Estados Unidos. Pero el vínculo que todavía nadie ni siquiera ha remotamente considerado es el vínculo entre la inteligencia del gobernante y la tasa de crecimiento económico de los diferentes países del mundo. Y ahí cuando analizamos los datos de los últimos 2000 años, encontramos ese vínculo muy estrecho, muy causal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa en este fenómeno, que va más allá de simplemente generar más riqueza y por tanto tener mejores hospitales públicos y privados en un país, va más allá, va en el sentido de que cuando la gente es súper inteligente, como los 3 gobernantes, los 3 primeros ministros que ha tenido Singapur en sus últimos 50 años, los únicos 50 años de vida independiente que ha tenido el país. Cuando tiene gente altamente inteligente, se le ocurren 1000 cosas, cosas que a la gente normalmente inteligente no se le ocurren. No digamos los brutos, que es lo que abundan en los gobiernos latinoamericanos. No digamos eso, manada de buenos para nada. Ese atajo de inútiles. No, entonces miramos, cuando agarramos a la gente más competente, a la gente más brillante, más capaz, se les ocurren cosas como por ejemplo en los negocios. Miren, la gente afortunadamente, este es un país, este es un planeta de tontos, donde lo que la gente más respeta es el dinero, ¿verdad? No comprenden que el dinero es irrelevante, si no hay tecnología es irrelevante. Hace 2000 años, hace 100 años, el hombre más rico del mundo se llamaba Nelson Rockefeller, el magnate del petróleo en los Estados Unidos. Y muchos familiares, mucha gente muy querida de él, como una de sus esposas, su primera que la quería mucho, él le murió de una enfermedad que hoy día, hasta aquí en el materno infantil, se la pueden curar. ¿Por qué? Porque hoy día hay la tecnología, y por pobre que sea este país, con la tecnología de hoy pueden curar. En aquel entonces ni el hombre más rico podía, porque no existía. Lo más importante es tecnología en este planeta. A la mayoría de la gente no comprende eso. La gente pasa venerando ahí como perros falderos, sobándole la leva a la gente que tiene bastante dinero. Pues miren, el punto es que la gente sumamente creativa, cuando lo vemos en ese lado de lo que la gente más venera, que es el dinero, y lo vemos por el lado de los empresarios, entonces miramos que gente como este muchacho Zuckerberg, que apenas, el fundador de Facebook, que apenas tiene como 28 años, es ya multibillonario, o sea, que tiene una fortuna ahí como de 4.000 millones de dólares. Pueden imaginar, es gigante, pues es gigante su fortuna, y todavía es un mocoso, porque le ocurrió a alguien que no se le había ocurrido nada, como por ejemplo mezclar Internet, que ya existía, que estaba bien desarrollado, cuando hace como 4 o 5 años fundó su empresa, y el deseo de la gente de estar en contacto, en constante comunicación con sus amigos y sus parientes. Entonces era una idea sencilla, pero a nadie le había ocurrido, pero a él, como tiene una inteligencia más alta, ¿dónde está la prueba de que tiene más inteligencia? Bueno, esa creatividad, pero no solo eso, porque la creatividad es lo más difícil. No solo eso, sino que también el hecho de que era un estudiante de Harvard. Para ingresar a la universidad, hay gente que ingresa sobornando. Le dan $1 millón a la universidad. Le dan, mire, yo quería hacer una donación y aceptan a los hijos, aunque sean brutos. Así aceptaron a George Bush en Yale. De ahí hay otros que si tienen un color de piel como Obama y su esposa, entonces los aceptan porque hoy día les dan cuota a esa gente. Porque dicen, tenemos que compensar lo malo, el terrible siglos de esclavitud, entonces tenemos que ahora hacer la inversa, discriminar a favor de ellos, discriminar en contra de, sobre todo, la población caucásica a favor de ellos. Aún si terminan destruyendo la economía del mundo, pero como los demócratas son más brutos que mandados a hacer. Entonces es lo único que se les ocurre. Entonces vienen ellos y el punto es que gente genial en los negocios, de la noche a la mañana es dinero, aún si no tenía capital, aún si no nació con capital. Miren quiénes son los más ricos del mundo, gente que no nació con capital. Bill Gates, este muchacho Zuckerberg, Jeff Bezos, el creador de Amazon. Esta gente, Jeff Bezos, nació pobrecito ahí en Nuevo México. Ahí creció sin padre, ¿verdad? Y la mamá tenía poco, ahí vivía un salario pequeño, pero creatividad. Se le ocurren cosas a gente que nada que él, mira, le dijeron al padre, aquí te pongo $100 millones y ya te doy esta empresa que funciona la misma, y tal vez 20 años después la han hecho aumentar a 150. Lo bueno, lo malo a veces las llevan a la quiebra. Entonces miramos que no tiene que ver, pues lo mismo.
cuando tenemos gobernantes altamente inteligentes, se les ocurren cosas y pueden mejorar la salud de un país a un nivel que va más allá de simplemente tener dinero para tener los mejores hospitales públicos y privados del país. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Aguillón, donde pueden ver una diversidad de videos y artículos en este programa y de otros programas que hemos metido ahí. Uno incluso que hemos grabado en mi casa propia para que vaya más directo, enviando un mensaje en múltiples idiomas, para que también tratamos de enviar el mensaje a otras personas. Decimos, si hay en otros países gente más inteligente que en este país, aquí quieren seguir poniendo brutos de presidente, bueno, tal vez otros países quieren aprovechar de nuestra sabiduría. Entonces, lo hemos puesto en varios idiomas. También los queremos incitarlos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que es el mejor libro de economía, filosofía, sociología, politología e historia del mundo. Un libro donde encuentran argumentos más coherentes y más racionales que los libros de Paul Romer, y él es considerado como el más brillante en crecimiento económico del mundo. Bueno, hacemos la pausa comercial y cuando regresamos continuamos con el último segmento del programa. Así que por favor no se vean que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en Análisis, el mejor programa de noticias, el único científico de Latinoamérica y del mundo, el único que no hace análisis ideológicos de derecha, izquierda, de centro, sino que analiza las cosas científicamente. Estamos hablando de ese vínculo entre la inteligencia y los gobernantes, rápido crecimiento económico y buena salud para todo un pueblo. Quería mostrar unas estadísticas donde confirmamos aquello que ahí podemos verlas ya comparadas. Miramos en verde Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por persona en el 2010, y miramos que los Estados Unidos es menos rico que Singapur, pero miramos que Singapur, gastando muchísimo menos en amarillo, muchísimo menos en salud, obtiene una muchísimo mejor salud en todos los indicadores de salud que valga la pena medir que los Estados Unidos, y los Estados Unidos está gastando más de 3 veces más dólares por persona. Cada estadounidense se gastan 3 veces y aún así no viven más, viven 5 años más en Singapur y los niños se mueren al nacer mucho menos que en los Estados Unidos. Entonces, miramos que si pasamos a la próxima estadística, podemos ver esto corroborado de otra forma también. Es el fenómeno del gasto, ahí medio gastos de salud, del total de la economía, del total del Producto Interno Bruto. Y miramos que Honduras incluso está gastando más que Singapur. Es el desperdicio, aquellas licitaciones ilegales que a veces compran medicinas vencidas, medicinas viejas, medicinas genéricas, haciéndolas pasar por originales de fábrica. Cuando una genérica existe más el riesgo de que le den gatos por liebre, de que no sea muy buena. O incluso peor, medicinas que son pirateadas, o sea, que dicen Hoffmann La Roche o Merck o cualquiera de las marcas famosas, pero son falsas, simplemente son falsas. Es una fábrica que está simplemente imprimiéndoles el nombre, pero no lo está haciendo con la licencia, con la patente de los que lo inventaron y por consiguiente tal vez les están dando pura agua con azúcar. Entonces, en Singapur incluso gastan menos como proporción del Producto Interno Bruto, como proporción del total de la economía que en Honduras. Y aún así tienen la mejor salud del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Regresamos al estudio. Porque Singapur está gobernado por la gente más inteligente del país, o casi la gente más inteligente del país. En realidad que el sistema político podría mejorar en Singapur, podrían hacer concursos de cuál es el más inteligente, de tal forma que hay gente que tiene inteligencia y que le gustaría gobernar un país, que tiene una altísima inteligencia y le gustaría gobernar un país, pero no se quiere meter en política porque es fastidioso, es estúpido tener que estar lidiando con tanto retrasado mental y no se quieren rebajar a estar en esa de insulto, en esa de triquiñuela sueza. Pero si hubiera un sistema político
que simplemente seleccionar a las personas más inteligentes del país, digamos, a la gente más brillante y simplemente ellos voten por eso, ya estuvo. Voten, pues ahí está, pueden escoger, pero no pueden escoger brutos. En Singapur es una situación tal que dentro de los que quieren meterse a la política, solo se permiten que los más inteligentes puedan participar en una elección. Mil veces mejor que esta chavacanada aquí en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, en cualquier retrasado mental, cualquier imbécil, cualquier idiota, pese a que tiene un historial larguísimo, décadas, no años, de estar robando en un gobierno, aquí, allá, en este puesto, en el otro, estaba de director de tal entidad pública, robó, estaba de viceministro, robó, estaba de ministro, robó, estaba de vicepresidente del Congreso, robó, estaba de diputado, robó, estaba de presidente del Congreso, robó. Ellos se la pasaron toda la maldita vida, y aún así, ahí están. Con aquella tonelada de dinero que roban, hay una gigantesca campaña publicitaria y engañan a ustedes, que ustedes, cualquiera los engaña. Entonces, es un problema, un grave problema. Entonces necesitamos un mejor sistema, pero de olvidar, esto es de estar utópicamente hablando, porque esta manada de buenos para nada. ¿Quién estaría dispuesto a pasar una ley que permitiera que solo la gente más inteligente y honesta del país pudiera participar en una contienda electoral? Es impensable. Pero es bueno soñar, porque los grandes soñadores son los que terminaron, a veces décadas después, imponiendo su manera racional de ver al mundo. Entonces, estamos viendo una situación en Honduras, que Honduras tiene las peores saludes del continente americano y de las peores del mundo también, superada únicamente por una gran cantidad de países africanos que están gobernados por gente más estúpida y menos estudiada que la de Honduras. Y eso puede cambiar de una noche al otro, de un día para el otro. Yo puedo hacer eso. Yo puedo generar 30% de crecimiento anual. A velocidad, en 4 años, Honduras es el país más rico del mundo. Yo creo que puedo generar mucho más, sobre todo con poderes grandes. Puedo generar muchísimo más. Si yo tuviera un congreso como tienen estos nacionalistas, que me va a pasar cualquier ley que quiera, podría generar 100% de crecimiento anual. Pero eso por los momentos es solo soñarlo. Pero el punto es que lo puedo hacer y la persona en el planeta entero, yo no digo esto de estos políticos hondureños, esto se mueren del miedo a la idea de venir a debatir conmigo, pero yo digo el planeta entero, que traigan un grupo de los mejores economistas del mundo y los pongan a debatir contra mí, a ver si pueden ganar ellos el argumento. Entonces, y me refuten si no es cierto, que puedo generar 30 o incluso 100% de crecimiento. Creciendo a 100%, Honduras es más rico que incluso Singapur en 4 años. 4 años, todo ese martirio, todo ese sufrimiento, todo ese infierno en el que viven los hondureños desaparece en 4 años. Y esa es la situación actual que estamos viendo en Honduras, en los hospitales públicos, en los hospitales privados también. Yo una vez me iba a operar del menisco aquí en Honduras. No es una operación complicada. Jugando fútbol me había roto un ligamento y después se me rompió un menisco, el menisco cruzado anterior de la rodilla izquierda. Entonces, constantemente mi rodilla andaba falseando, si hacía movimientos bruscos, se me dislocaba y salía un líquido sinovial, creo que era, no me acuerdo. Un líquido se me hinchaba la rodilla y había que extraer eso con jeringa o había que dejarlo que se desinflamara. Y mientras yo andaba con la rodilla hinchada y no podía doblarla muy bien. Entonces, bueno, el punto es que voy a un hospital privado de Honduras, de los mejores hospitales de Tegucigalpa, y me dice el médico que me va a hacer una gran incisión, que me va a dar una cicatriz gigante, que me va a enyesar por varios meses, o por un mes por lo menos, varias semanas. Iba a estar enyesado para no moverlo y después iba a recuperar mi movilidad, aunque nunca iba a poder seguir practicando los deportes, tanto como por ejemplo el fútbol. Entonces, el basquetbol de mucha movilidad de la rodilla. Entonces, ahí me fui a los Estados Unidos, fui a la ciudad de Oklahoma City, a un hospital. Era incluso un hospital público, porque no tenía para ir a un hospital privado, pero fue un hospital público y allí me hicieron una operación y me dejaron una marca tan pequeña, pero tan pequeña, que no se puede ver, que parece yo tengo cicatrices más grandes de esa. Tengo una cicatriz como de este tamaño,
porque una vez me raspé con un fierro mientras andaba corriendo alocadamente de niño. No se nota, me sacaron el menisco, no me enyesaron, podía caminar. Al día siguiente la cosa, me hubiera tenido que quedar como una semana en el hospital. Al día siguiente salí del hospital de Oklahoma City y es la misma ciudad donde pusieron una bomba en 1995, Timothy McVeigh, y mató como 240 empleados públicos de un edificio del gobierno público. ¿Por qué? Porque estaba desempleado. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hace Singapur, poner gente más inteligente, sino que ponen gente como Barack Obama, como George Bush. Uno, un izquierdista, y eso dice mucho sobre sus bajas capacidades mentales. El otro, literalmente, oficialmente, un retrasado mental. Y el otro, antes de él, Bill Clinton, un bragueta abierta, un promiscuo que parecía conejo, correteando hasta las gordas, hasta las gordas. No les podía quitar las manos de encima. Una cosa increíble, y fuera aquellos bomboncitos, aquellas cosas deliciosas, pero hasta las gordas. No las podía, gordas promiscuas como Mónica Lewinsky, no le podía quitar las manos de encima. Bueno, se acabó el tiempo. En Singapur no ponen promiscuos, no ponen gente irresponsable, ponen gente estudiada y muy inteligente. Se nos acaba el tiempo y los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Evillón, donde van a encontrar este y muchos otros videos, como el video donde refuté a Paul Romer, al supuestamente mejor economista del mundo, y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que lo pueden encontrar en librería Guaymuras, que es un mejor libro que los que ha publicado Paul Romer. Traten de leer unos nuevos libros de Paul Romer. No le van a entender ni siquiera la introducción donde supuestamente explican claramente lo que van a explicar en un montón de páginas después. Es pura econometría, pura matemática bonita a la hora de resolver problemas, a la hora de responder preguntas sencillas como las que le estaba haciendo. ¡Pum! Se desmorona como castillo de naipes. Bueno, esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis la próxima semana y esperamos que para entonces todavía no se haya derrumbado completamente la economía del planeta. Muy buenas. Adiós.